Bueno, para pasar a la segunda etapa de la vida, vamos a hablar antes de la sombra. La sombra es el tema que habíamos hablado la vez anterior con la sombra y la proyección, pero para refrescar un poquito los contenidos que ya habíamos visto. Son todos aquellos deseos o necesidades que se fueron dejando de lado. Son todas aquellas cosas que quedaron en el cajón del olvido, digamos, que pasaron como a lo que Freud llamaría inconsciente. ¿Por qué? Porque no se condicen con mi papel en la sociedad. Y esto tiene que ver con todos aquellos mandatos sociales, con todas aquellas cosas que tienen que ver con los prejuicios, y con todas aquellas cosas que nos limitan a la hora de elegir, por cuestiones religiosas, por cuestiones familiares, económicas, sociales, por un montón de cuestiones. Entonces, a la sombra van a ir. O sea, dice que tiene varios componentes la sombra. Todas las conductas que no se condicen con el papel que elegimos. O sea, si decimos que nosotros vamos a ser buenas personas, todo lo cualquier sentimiento negativo o malo que yo sienta, lo voy a negar y va a ir a mi sombra. Porque si no, no sería esa buena persona que elegí ser. Todos los sentimientos que el personaje no acepta para sí mismo. O sea, no solamente en acción, sino en sentimientos también. Entonces reprimo, no me permito sentir. Y todas aquellas cosas que quiero realizar, pero no son apropiadas para mi papel, aunque sea bueno para mí. O sea, si yo soy una persona, digamos, si yo soy médico y me encanta la música, pero mi papel de músico no se condice con el papel de médico, y el de médico es el que yo utilizo en la sociedad diariamente y es el que, digamos, me da de comer, no puedo ejercer mi papel de músico. Y no es algo que me vaya a hacer mal, sino todo lo contrario, es algo que me produce placer. Pero en este elegir una de las dos cosas, la música va a pasar a la sombra. Y la sombra, dice a su vez Jung, que la sombra puede ser lo mejor y lo peor de vos. Lo mejor porque pueden ser todos esos dones o actitudes que tenés, que son buenas, pero que no desarrollás. Y lo peor porque pueden ser todos esos sentimientos o actitudes que tienen que ver con discriminación, prejuicios, malos sentimientos. Bueno, entonces dice que es todo lo mejor y todo lo peor. Y que tiene que ver, que la sombra siempre está en una lógica paradojal. Lo que nosotros debemos hacer es integrarlo. ¿Y en qué momento lo vamos a integrar? En la segunda etapa, o en la etapa del atardecer. Que va a arrancar de los 35... después de los 35 años, Jung decía que las neurosis tenían que ver con lo religioso. Todo lo que Freud decía que las neurosis tenían que ver con lo sexual, Jung decía que tenía que ver con lo religioso. Y no hablaba de religión en sí, sino hablaba de toda esta cosa que tiene que ver con el universo, con el trascender, con el ir más allá, en búsqueda de un sentido y todo esto. Con resolver estos conflictos existenciales que nos empiezan a surgir a esa edad. Dice que esta segunda mitad de la vida tiene que ver con la trascendencia, y ahí es donde debemos ajustar nuestra realidad interior. Y es ahí donde tenemos que ver cuáles son esas sombras que quedaron ahí, todas esas cosas que quedaron en la sombra, para poder integrarlas. Es el momento de sanar las heridas, de sanar todas las carencias, todas aquellas cosas que no recibimos. Es el momento de hacerlo. Y es el momento, y en este momento, quien va a ser nuestro maestro es el universo. El universo va a ser el maestro. El universo es quien nos va a enseñar.
el universo, Dios, lo religioso, que no tiene que ver con la religiosidad ni con una religión en sí, sino con creer que hay algo superior que nos enseña. También hablaba, Jung, por ejemplo, hablaba del Taos, que tiene que ver con el budismo. Y es esto de encontrar el ser superior en uno mismo. O sea, como que yo soy lo más supremo. Bueno, entonces a este sentido hablaba, no de una religión en sí, sino de hablar de la religión en general, de lo religioso en general. Por eso siempre decía que el hombre es un ser holístico. Bueno, esto nos sirve a nosotros, este proceso de vida nos sirve a nosotros, ¿para qué? Para que cuando estemos frente a un grupo, llevando esto a la psicología social, cuando estemos frente a un grupo podamos ver en qué etapa de la vida está. Tanto cada individuo de ese grupo como el grupo en general. Porque los grupos pasan por un proceso, tienen un proceso de vida igual que las personas. Entonces, de acuerdo a cuál sea la etapa en la que está cada persona, va a ser la etapa en la que esté el grupo. Y desde ahí nosotros empezar a trabajar. ¿Por qué? Lo ideal en un grupo operativo sería que todos podamos trabajar nuestras sombras. Pero para poder trabajar nuestras sombras, nosotros debemos estar en congruencia con nosotros mismos y darnos cuenta y reconocer esas sombras. Ahora, si el grupo no reconoce cuáles son sus sombras, muy probable no quiera trabajarlas, porque no las ve. Nadie quiere solucionar un problema que no tiene. Bueno, la sombra es integrar eso. Integrar que el grupo muchas veces puede ser solidario y muchas veces egoísta. Integrar que el grupo puede tener una buena comunicación y una mala comunicación. Que el mismo grupo se posiciona en una postura o acepta un líder democrático y a su vez acepta un líder demagogo o un líder autoritario. Es el mismo grupo el que hace esto. Entonces, entender todo esto nos ayuda a entendernos a nosotros como persona, entender cuál es el proceso por el que estamos pasando, cuál es el proceso que queremos pasar y a su vez entender cuál es el proceso grupal. Es muy fácil depositar en los coordinadores, por ejemplo, las culpas, y todo esto que tiene que ver con el animus, el ánima, y todo esto, por ejemplo, en el texto habla de que teniendo en cuenta el animus, en la grupabilidad, todo lo negativo va a tener que ver con lo racional. El grupo se va a basar solo en lo racional, no va a entrar en el sentir. Y después, con lo que tiene que ver con el ánima, va a ser un grupo que, en la parte negativa, va a ser un grupo que solo que debe alimentar, o sea, que alimenta, pero no enseña a producir absolutamente nada, solo da. En lo que tiene que ver con la sombra, por lo general la van a depositar en el coordinador. Dice que se deposita la responsabilidad del grupo en la coordinación. Y lo que tiene que ver con la persona es que se estereotipa. Se va a estereotipar en lo conceptual, en el pensar, pero sin tener conexión con el sentir. Y después habla de las verticalidades, ¿no? Que como persona, en la verticalidad se posiciona en lo que se ejerce, en la profesión, y desde la inmovilidad resguardándose en nuestras elecciones. Yo soy así. Yo les hablo así porque yo soy así y punto. Eso habla de la verticalidad en lo que tiene que ver con la persona. La verticalidad en lo que tiene que ver con la sombra
todo lo que siento lo proyecto hacia afuera y todo lo que ustedes me dicen no tiene nada que ver con lo que yo soy. Todo lo que tiene que ver con el ánima es en el aspecto positivo se posiciona en el sentir y en el tratar de fortalecer lo vincular, y en lo negativo en las afirmaciones no razonadas. Una discusión sin argumentos, sin fundamentos. Es así porque es así. Y en el animus, todo lo negativo se pone en función de la estereotipa del ánima y se transforma en dependiente. O sea, está esperando todo el tiempo que se le den. Y desde el animus se transforma en intolerante. O sea, en esto de aplicar la ley, yo soy quien aplico la ley, entonces usted, o sea, todos los demás que no hacen lo que yo digo, está mal. Es un poco para pensarnos y les propongo que traten de leer el texto. Bueno, obviamente anotar las dudas para que las podamos charlar y a su vez que puedan pensar en ejemplos, aunque no sean reales, pueden ser ejemplos imaginarios, de situaciones que tengan que ver con esto. Y los vamos a ir viendo en la clase de Zoom. Les mando un beso, espero que estén bien y a cuidarse.